Dios les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Creo que ya me he olvidado. Bendito sea el Señor en esta hermosa mañana. Estamos para adorar a nuestro Padre. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor eterno, en esta hermosa mañana por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Eres fiel, oh Dios eterno, eres bueno. Te adoramos, recibimos de ti, Señor, de tu misericordia, de tu grande amor, de tu gracia preciosa, Señor, que se derrama sobre nuestras vidas. Muchas gracias te damos, eterno Señor. Has sido tan bueno y todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo para la gloria y honra de tu nombre, sabiendo, Señor, de que tú estás al pendiente de nosotros y que has hecho maravilla en cada uno. Señor, te rogamos, sigue trabajando en nosotros, sigue moldeando nuestro carácter, sigue tallando el tuyo en nosotros, Señor, y que podamos poner por obra tu palabra bendita. Yo quiero cambiar, yo quiero parecerme a ti cada día más, y ese es el anhelo, Señor, con el rema que tú nos has dado en estos días. Queremos estar arriba de tu altar, Señor, entregando nuestra voluntad, aunque nos cueste, aunque nos duela, pero queremos hacer lo que tú digas. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre bueno. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Dios es bueno, dice Titi. Hermano Rafa también ahí que lo está viendo. Hermana Fabiola, Dios le bendiga. Hermano Alan. Y ahí pongan comentarios, hermanos. No solo que diga ahí que lo está viendo, sino que agreguen ahí sus comentarios. Ustedes saben que en este tiempo, pues, que no nos podemos ver con toda libertad y podernos abrazar y saludar, háganlo a través de sus comentarios para que podamos nosotros sentir siempre, pues, ese cariño, ¿verdad?, que nos tenemos. Amén, ese amor. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a compartir con el tema del sábado pasado, que hablaba acerca de que el río de Dios borre tu rastro, otra vez digo rostro, tu rastro, amén, que el río de Dios haga esa obra. Entonces yo me quedé con algo que quería también meter acerca de los ríos de Dios, porque tengo ahí algunos apuntes, ¿verdad?, algunos estudios que he hecho y que quería ahora pues agregarlo, ya que tiene algo de relación, porque hablamos de los ríos de Dios, amén. Entonces estaba meditando y el tema se llama los ríos de Dios nunca se secan, amén. Los ríos de Dios nunca se secan, y vamos a tener el texto base en el Salmo 65:9 en la versión NBB. Gloria al Señor, amén. Gloria al Padre. Vamos a buscarlo ahí, Salmo 65:9 en la versión NBB. Amén. Maravilloso es Dios. Entonces los ríos del Señor que hemos ido estudiando, pues si lo pudiéramos o lo quisiéramos ver de una manera literal, pues sabemos nosotros que un río del Señor muy significativo, muy representativo en la Biblia, pues el río Jordán. Amén. Pero hoy no voy a hablar así de eso, sino que más que todo quiero referirme a tres ríos que se mencionan, o tres aguas, ¿verdad?, que fluyen de tres lugares muy especiales. Y eso es lo que yo quisiera ministrarles ahora, porque realmente algo que Dios nos ha enseñado y ha trabajado con cada uno es a que ordenemos nuestras prioridades. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La puerta de allá, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice: tú riegas la tierra para darle fertilidad. Los ríos de Dios nunca se secan. Ahí está el tema, ¿verdad? Tú preparas la tierra para tu pueblo y les envías ricas cosechas de trigo. Entonces, la base, ¿verdad? Al principio tú riegas la tierra para darle fertilidad. Quiere decir que el agua de nuestro Señor trae fertilidad, y cuando hablamos de fertilidad, pues nosotros hemos recibido también que es como un sinónimo de prosperidad, amén. Que aquel que no podía ser fértil, que era un desierto, como cantamos en la alabanza del año de la fertilidad,
aquellos que eran desiertos, pues que se vuelvan bosques, ¿verdad? Porque esa es una de las bendiciones que el Señor dejó escritas allá en Isaías 41, versículo 18 al 20. Y hemos ido estudiando de que el Señor está convirtiendo los desiertos en bosques, y aún ahí en lo literal se ve en Israel de que así ha sido. Amén. Israel, pues por su territorio tenía la mayor parte que podríamos nosotros decir en otros países hay árboles, hay bosques, ahí era desierto, y el Señor se ha glorificado de una manera tan especial que les ha permitido que los desiertos se vayan convirtiendo en bosque. Yo sé que Dios es tan sabio y tan perfecto que les ha dado mucha inteligencia, ¿verdad? Mucha sabiduría para que ellos puedan también trabajar como científicos, pero más que eso sabemos que es el cumplimiento de su palabra bendita, en que Él ha ido cambiando los desiertos en bosques. A ver si buscamos ahí en Isaías para que vea usted la base. Amén. Porque quiero mencionar eso, porque yo sé que el Señor ha hecho muchas promesas a su pueblo y Él las ha ido cumpliendo. Amén. Dice en la versión NBI, hablando del versículo 18, Isaías 41, 18, gloria a Dios, ya lo tienen. Amén. Bendito Dios, que es un texto muy conocido por el pastor Fito, ¿verdad? Y que le gusta bastante, específicamente el versículo 20. Pero aquí pues vamos a agarrar esta palabra. Yo me recuerdo que un día domingo en la mañana prediqué de esto y el Señor nos bendijo en gran manera. Amén. Haré brotar, dice, ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua. Mire qué promesa más maravillosa. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Aleluya. Amén. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivas, que es señal de un bosque. Amén. En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos. ¿Para qué dice? Para que la gente, el texto que le gusta a Fitillo, aleluya, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Aleluya. Entonces, usted ve, por ejemplo, en el pueblo de Israel, o en la nación ahora, que son bastante inteligentes, ¿verdad? Muy avanzados en la ciencia y todo lo demás, pero sabemos que de dónde viene esa bendición. Viene de Dios, que Él en su bendita palabra lo ha dejado ahí establecido, y por eso es que nosotros debemos de sí sorprendernos, maravillarnos de las cosas que se están dando, pero por sobre todo dándole la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Entonces me gusta que dice: haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles, y transformaré el desierto, dice, en estanques de agua. Y ahora pues usted lo sabe, lo puede ver ahí, estudiarlo en internet, buscar información, y se da cuenta cómo Israel ha ido ganando territorio árido, territorio desértico, y se ha ido convirtiendo en bosque, ¿verdad? Es algo bien especial, maravilloso entenderlo. Entonces lo que quiero yo que veamos, pues, que el Señor cambia el desierto, cambia la esterilidad en fertilidad. Aleluya. Y eso es lo precioso, ¿verdad? Que así era nuestra vida. Por eso es que me gusta en esa alabanza de es fertilidad que menciono a Elizabeth, porque dice que ella tenía un nombre bien famoso, ¿verdad? Que la distinguía, o mejor dicho, una reseña que se ponía sobre ella y que decía la estéril, ¿verdad? La que llamaban estéril. Y también hablábamos de Simón en su momento, que Simón, un significado de él es desierto. Amén. Entonces, por eso, en base a esos dos personajes, aleluya, es que yo me inspiré, ¿verdad? En su momento, para poder decir que eran dos personajes que iba a utilizar en este año de la fertilidad, porque iba a ser tanto Elizabeth en el área como una mujer, ¿verdad? Una madre que iba a concebir, y el caso de Simón, que estaba en medio del agua. Dice la palabra, pues hablando de Simón Pedro, que estaba en medio del agua con otros pescadores y todo, pero él era un desierto en medio del agua, y eso me gustó también cuando yo lo comprendí,
de que hay gente que puede estar entre el montón de personas, entre el gentío, como decimos, y ellos se sienten solos, amén. Pero el Señor nos ilustra bien bonito en esto de Simón, porque estando en el agua él era un desierto en su corazón, y ya sabemos que la característica de los desiertos es que en el día es bien caliente y en la noche es bien helado, son los dos extremos, y eso figura también de las personas que no tienen paz, no tienen sosiego pues en su corazón, y por eso andan de extremo en extremo, ¿verdad? Y usted lo ha oído, que de repente se les dice lunáticos, otros les dicen oráticos, y en fin, tantas cosas que parecen locos, ¿verdad? Como que se trastornan en su alma, y es por eso que hay un vacío en el corazón, que sabemos que solo las aguas del Señor las pueden llenar, las pueden saciar, y eso también, pues como siempre hemos hablado, estas aguas preciosas también figura de nuestro Señor Jesucristo, y Él también lo hablaba, ¿verdad? En Juan capítulo 7, 37 y 38, que también figura del Espíritu Santo, amén, que iba a fluir como ríos en nuestro interior. O sea, esto es bien maravilloso porque son promesas que el Señor tenía. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser libres, ser fértiles, dejar de ser desiertos, y eso es lo que el Señor anhela y puso en su palabra. Así que si quieren, vamos a ver ese versículo también. Voy a tratar de avanzar aquí en esta introducción, aleluya, porque sí quisiera llegar a la parte que traigo, ¿verdad? Pero esta es una introducción para que usted vea que no es en sí, voy a hablar del Jordán, no, sino que quiero hablar de las aguas que el Señor permite que hagan transformación en nuestras vidas. Amén. Yo sé que si hablamos del Jordán, mucho que decir, ¿verdad? Como por ejemplo el significado, el que desciende, el que se humilla, podemos hablar de un Naamán, podemos entender que el Señor iniciaba ministerios, ¿verdad? En el Jordán, como el caso de nuestro amado Jesús. Podemos hablar también de que después del Jordán hay arrebatamiento, ¿verdad? Como el caso del profeta Elías. Podemos hablar también que del Jordán se puede obtener la madera para poder construir una casa del Señor o nuestro hogar, como el tema del profeta Eliseo, con el hacha prestada, ¿se acuerdan? Etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden hablar del Jordán, pero ahora yo más quisiera que hablemos en sí del agua, de las aguas o de los ríos que el Señor permite que traen a nuestra vida fertilidad. No quiere Él que haya sequía, que haya desierto. Él quiere que usted y yo seamos fértiles, aleluya, y esa es una grandísima bendición, porque nuestra vida la caracterizaba la esterilidad, la caracterizaba la sequedad, ¿verdad? Éramos una sequía completa sin Dios, ¿verdad? Y esa era nuestra vida diaria, y nosotros andábamos ahí anhelando, buscando dónde saciar esa sed que solamente el Señor podía saciar. Bendito sea su nombre. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Aleluya. De aquel, dice, que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva en nuestro interior. Imagínense aquellos que éramos Simón, aquellos que éramos Elizabeth, el Señor nos hará fértiles, hará que broten esos ríos de agua viva de nuestro interior. Y dice 39, ¿verdad? Para aclararlo bien, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Bendito sea Dios. Entonces esta agua maravillosa, este río de agua viva, podemos decir, es nuestro Señor, pues Él viene y dice: vengan a mí y beban. Aleluya. Él es agua viva. Podemos venir a Él y beber, pero también entender de que es el Espíritu Santo a quien Él iba a enviar. ¿Para qué? Para que viviera en nuestro interior y transformara nuestro ser. Por eso es que hablamos de una manera muy especial que parte del levirato que el Señor Jesús, digamos, trabajó en su obra y quedaron algunas cosas para más después. El Espíritu Santo es el que la está trabajando en nuestro interior, y por eso es que ahora Él es el que está haciendo a través de esta agua maravillosa, ¿verdad? Que es su presencia, su palabra, que es lo que viene de Dios, nos está transformando. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Amén. Dicen las hermanas, ¿verdad? Dios es bueno, maravilloso.
y nos ha venido hablando de una manera bien fuerte, bien clara, bien gloriosa, y podemos nosotros recibir. Amén. Bueno, entonces ya para entrar más en el tema, solo quiero que le quede ahí guardado en su corazón esto de que usted y yo éramos desiertos, usted y yo éramos estériles, éramos secos, estábamos sin vida, pero el Señor vino y nos dio vida, y cuando nos dio vida, entonces entendimos nosotros que Él trajo su agua a nuestra alma y empezamos a cambiar y nos volvimos fértiles. Alabado sea el Señor. Amén. Dios es bueno, bendito Dios. Gracias, Señor. Vaya, ahora vamos a entonces ya entrar en la materia, hablando de los 3 lugares de donde yo he observado en la Biblia que sale el agua. 3 lugares fundamentales. Vamos a ver, en el primer lugar que sale el agua es allá en el paraíso, ¿verdad? En el Edén. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 10, versión Reina Valera tengo yo, para que cada quien ahí revise sus versiones. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Génesis 2, versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Dice, y salía de Edén, oiga, un río. Amén. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Aleluya. Entonces vamos a ver que en primer lugar donde vemos nosotros que salía ese río, estamos hablando de Edén. Amén. Y Edén quiere decir paraíso, quiere decir delicia, deleite. Amén. Y ahí es donde ya para nosotros, para podernos ampliar en el conocimiento, es donde podemos agregar que qué más significa o qué más representa el Edén. Representa lo que es el hogar, amén, lo que es la familia, y eso es algo bien fundamental. Y pues sabemos que ahí dentro de Edén el Señor había plantado un huerto, y dentro del huerto el Señor había plantado a un hombre primero, pero que ese hombre en su interior llevaba a su esposa, amén, llevaba a Eva, y de la unión de ellos pues el Señor les permitió procrear hijos, porque lo dice la Biblia, si no me equivoco, tal vez lo buscan hermanas en Génesis 3:20 o 3:21, me confundo en esos 2 versículos porque los 2 son bien nutritivos, ¿verdad? Son bien especiales. Uno habla de que hizo pieles y los vistió, y el otro habla de que ella era la madre de los vivientes, amén. Entonces a veces me confundo en el 20 y el 21. 20. El 3:20 es donde era madre, ¿verdad?, de los vivientes. Y ahí entonces nosotros entendemos cuando dice la palabra era, amén. Estamos hablando en tiempo pasado, y si ustedes se fijan, pues ahí todavía no habían sido echados del huerto. En ese capítulo es donde los echan, pero en el capítulo 4 es donde aparece ya Caín y Abel, ¿verdad? Que aparecieron estos hermanos pues gemelos, ¿verdad? Que nacieron de ellos, y vemos nosotros que aún antes de estar en el huerto, ya estando en el huerto, mejor dicho, ella era madre, ya habían procreado, ya tenían hijos, ¿verdad? Que son los que se conocen como los hijos de luz, amén. Acuérdense que en el principio no era la sangre la que se manifestaba o la que unía a la familia, sino que era la luz, amén. Dice ya en Juan capítulo 1 de que en él estaba, dice, la luz, y la luz era la vida de los hombres, amén. Entonces en la luz, ¿verdad?, sabemos nosotros que estaba la vida, así como ahora la tenemos nosotros en la sangre, según lo que dice su misma palabra. Entonces eran hijos de luz que estaban ahí, y ahí es donde podemos ver algo en especial, que el Señor comenzó la primera familia en la tierra, hablando ya de nuestra era, fue con Adán y Eva y los hijos que estaban dentro del huerto. ¿Por qué? Porque el huerto representa nuestro hogar, el huerto representa nuestra familia, y que con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, cuando Él lo puso o lo plantó o lo hizo bajar, mejor dicho, hablando de Edén, a la tierra, es que fuera un paraíso, amén. Ahí tenemos nosotros en claro de que el Señor nos está diciendo: yo quiero que la familia, yo quiero que tu hogar sea un paraíso. Aleluya. Aprovechando que
Hay más aquí, mire, no quieren gritarlo, amén. Era un paraíso, o sea, un paraíso. ¿Qué es lo que quiere Dios de tu familia? ¿Qué quiere Dios de tu hogar? Que sea un paraíso. Oiga bien esto, en el original, en el proyecto original, por decirlo así, en el plan original del Señor, desde el cielo, Él lo mandó, hizo bajar Edén a la tierra, así como hará bajar también la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, ¿verdad? Él hizo bajar a Edén a la tierra como con la visión, con la voluntad que fuera un paraíso. Ahí dice que dentro de Edén plantó el huerto, y dentro del huerto plantó a Adán, y en Adán venía Eva. Usted sabe la historia. Adán lo durmió el Señor en un sueño profundo, y dice, de su costado le sacó a Eva, que ahí todos creemos que lo debe haber sacado del costado izquierdo, amén, aleluya, del lado del corazón, amén, y la tomó, y de ahí sale ya la familia, y ahí fue donde los dos tenían que habitar en un paraíso. Y eso es lo especial, que los planes de Dios son que sea un paraíso. ¿Y quiénes podrían hacer que echaran a perder ese proyecto, digamos, o esa visión de Dios? Pues ni más ni menos que nosotros, los seres humanos. Por eso es que tenemos que lograr que nuestra voluntad se fusione a la de Él y estemos de acuerdo con Él. Amén. Ahí podemos hablar también varias cosas, ¿va? Pero voy a tratar de poner algunas así. Adán, pues, se graduó. Amén. Eva se graduó, y a pesar de eso, pues uno no se debe descuidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron evolucionando. Amén. En el caso del hombre, pues ahí vemos que era un hombre soltero, aleluya, viene y se casa, ¿verdad? Cuando aparece su Eva, y ahí el Señor ofició el matrimonio, donde Él dijo, por tanto, ¿verdad? Dejará el hombre padre y madre, ¿verdad? Amén. Y se unirán a su mujer, dio la orden el Señor, y ya no iban a ser dos, sino que una sola carne. De ahí se casa, amén, y al ya estar casado, de ahí viene la siguiente etapa del hombre, que ya se volvió padre, amén. Y ahí venimos a ver también a la mujer, que ella también, ¿verdad? Era una mujer, pues, que llegó ante Adán, se casaron, y de ahí ella se convirtió en madre, que es la evolución, ¿verdad? Que va teniendo la mujer en su estado máximo, pues, que el Señor le ha concedido que sea madre, amén. Con esto, claro, ¿verdad? No significa solamente que la madre biológica, ¿verdad? Porque podría decir algunos, pero yo no tengo hijos. Ahí es donde el Señor nos habla, allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde se dice de que entonces la mujer se salvará engendrando hijos. Y sabemos que la mujer no engendra, sino que la mujer concibe en lo natural. Pero cuando hablamos de engendrar y de tener hijos, se refiere a la palabra de Dios, que se va a ministrar a otros, y otros le van a recibir esa palabra bendita y van a nacer de nuevo. Y ahí es donde entonces la mujer también se vuelve una madre en el tema espiritual. Y por eso es que es fundamental que todos compartamos la palabra, que hablemos a otros del Señor, porque allí se traslada esta semilla preciosa que se llama palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces esa era la voluntad, y como le dije, era madre. Entonces ya habían hijos adentro del huerto, que son los que, como le dije al principio, se conocen como los hijos de luz. Amén. Ahora nosotros también hemos sido llamados a ser hijos de luz, ¿verdad? Ya lo dice Efesios capítulo 5, y se menciona ahí de que somos llamados a ser hijos de luz. También nosotros, en parte de esta evolución que vamos llevando, gracias a Dios, no vamos involucionando, vamos evolucionando. Amén. Ahora la vida nos la pusieron en la sangre, pero hablando en lo natural, pero tenemos que llegar a que de veras esta vida ahora sea la luz. Amén. Así como lo dice Juan, no es si lo buscaron el texto ahí, Juan capítulo 1, versículo 3, 4, por ahí. Amén. Donde se lee de que la luz es la vida de los hombres. Entonces, ahora vamos nosotros camino a eso, y esa es parte de nuestra entrega, de nuestra peregrinación. Pero quiero dejarlo con la base en su corazón, que qué es lo que Dios quiere entonces que haya en el hogar, qué quiere Dios que haya en la familia. Quiere que exista un paraíso. Amén. Aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad? Que si hablamos de un paraíso, en el tema ya nuestro, de actualidad, cuando uno se casa,
pues usted ha oído en el mundo, se dice la luna de miel, amén. Y algunos hacen hasta bromas o cosas así, de que dicen que la luna de miel de repente se convierte en gel, dice, solo cambia de letra, ¿verdad? Cambia de la M a la H, y eso es totalmente extremo, es opuesto. Entonces muchos hogares no son un paraíso, sino que lastimosamente para algunos el hogar es un infierno, y le echan la culpa al otro, ¿verdad? Un cónyuge, si es el esposo, a la esposa, si es la esposa, le echa la culpa al esposo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar cada uno nuestra posición en el orden que Dios lo estableció. Por ejemplo, ¿quién era el responsable de que ese hogar fuera un paraíso en el principio? El fundamental, el principal, era Adán. Amén. Adán tenía que ejercer como un verdadero sacerdote en el hogar, para que también Eva estuviera en esa misma sintonía y trabajaran a modo de mantener ese paraíso. Entonces el Señor les dio dos instrucciones bien especiales, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, versículo 15, Él les dijo de que lo trabajara y lo guardara, o lo cultivara y lo guardara. Y esas son cosas que todo hombre tenemos que mantener en nuestro corazón, con la firmeza de que nuestro hogar debe ser un paraíso. Si tu hogar ahora no lo consideras un paraíso y sientes que es todo lo opuesto, entonces déjame decirte que hay trabajo que hacer. Nada está perdido. Amén. Ahora bendito sea el Señor, que a menos que alguien cayera en blasfemar contra el Espíritu Santo, o alguien cayera ya en una apostasía irreversible, entonces si fuera así, pues lo siento mucho, es como que lo hubieran expulsado del huerto, ¿verdad? Pero ya esos son extremos, o sea, no creo que abunde la gente que esté llegando hasta esos niveles. Yo quiero decirte, de parte del Señor, que tienes esperanza. La Biblia nos enseña de que mientras hay vida, hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4 en las versiones PDT, TLA. Hay que anhelar con todo nuestro corazón el poner todo de nuestra parte. Algunos argumentarán, si me están escuchando, tal vez de otras iglesias, o tal vez personas que no son cristianas, van a argumentar de que el amor se murió. Amén. Y la gente eso lo dice fácilmente, porque lastimosamente también pues sus poetas, ¿verdad? Sus cantores allá afuera hablan de eso, de que el amor se muere, que el amor se marchita, que el amor se acaba, pero realmente se refiere a un amor humano. Cuando alguien no ha conocido al Señor, pues necesita urgentemente rendirle su vida a Cristo, porque Él es la fuente de amor. Dice la Biblia que Dios es amor. 1 Juan 4:7 lo enseña. Él es amor en esencia. Entonces necesitamos conocerlo. Y aquellos que ya le conocemos, pues tenemos que dejar todos esos argumentos baratos de afuera, de los cantantes de afuera, amén, y llenarse, empaparse de la palabra de Dios, que nos enseña de que el amor de Dios es inagotable. Aleluya. Ahí puede usted estudiar 1 Corintios 13, y si la Biblia lo menciona y lo lee, lo puedes leer así, es porque así es. Amén. El amor, dice, nunca deja de ser. Aleluya. Y con todo mi corazón yo creo que así es. Si sientes que ahorita se ha vuelto un infierno tu hogar, tu familia, y no la soportas, no aguantas, no tires la toalla, no te rindas. Y eso es a lo que yo animo. Mucha gente en el mundo dice, si ha fracasado en algún negocio, si le ha ido mal en algún negocio, le animan y le dicen, levántese, vuelva a levantarse, no se preocupe, que aquí el valiente es el que se para, el cobarde es el que se queda tirado, pero usted ánimo, y se dan ánimo en cosas triviales, en cosas de la vida, pero en el tema matrimonial, en el tema de pareja, ahí como que no existieran esos consejos. Ahí lo mejor es que dicen, no, ni modo, ya se murió, cada quien agarre por su lado y suélvanlo, y quedan los hijos dolidos, ¿verdad? En esa situación y todo lo demás. Entonces por eso el Señor te dice, ¿verdad? Como un hogar cristiano que eres, te dice que tienes que anhelar y luchar para que tu hogar se vuelva un paraíso. Está hablando en el término directo con el hombre, porque sabemos nosotros que somos los responsables de esa misión. Amén. Amén. El Señor se lo dijo a Adán, ahí todavía no había aparecido Eva. Génesis 2:15, ¿verdad? Eva aparece como en el versículo 21, Génesis 2:20, 2:21,
y no había salido todavía Eva en el 2.15. Entonces, a quien el Señor le delegó y lo confrontó de que tenía que ser responsable de cultivar y de guardar es al hombre. Amén. Aquí es donde los hombres se evaden la responsabilidad y dicen, sí, pero ella también, sí, pero ella también, y estoy de acuerdo, somos dos, tenemos que trabajar juntos, sí, está bien, pero principalmente el Señor te hace responsable a ti, varón. Amén. Somos responsables de esto en el nombre del Señor. Y ahí dice que en Génesis 2.18 que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí dijo el primer, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y algo bien especial que la mayoría comete ese error, ¿verdad? Y no logra discernir o no logra entender, es que le gusta a muchos hombres usar aquella palabra, ¿verdad?, que está escrita allá en Colosenses capítulo 3, en Efesios capítulo 4, amén, quiero ver, Efesios 4 también, donde se menciona de que el hombre ame a la mujer, pero que dice que la mujer se someta o se sujete al hombre, y a muchos les gusta ese texto, ¿verdad? Y le dicen a la esposa, sujétate, amén, y de una manera impositiva se lo dicen, y ahí es donde uno dice, bueno, y todavía ellos dicen, acordate que tenés que ser mi idónea, tenés que ser mi ayuda idónea. Y ahí vemos nosotros que el Señor en su palabra, Él dice claramente, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo la ayuda idónea para Adán, Él la trabajó, Él la hizo. Pero si ustedes buscan en el original hebreo, ¿qué quiere decir esa palabra idónea? Y dice que es, en el código, hablando del diccionario Strong, H5048, que es la palabra neged, amén, con acento en la primera E, neged, dice, aleluya. Y nosotros sí lo leemos neged, con G-U-E-D, amén, que quiere decir frente, imagínense, quiere decir parte opuesta, eso quiere decir idónea, frente, parte opuesta, contraparte, ahí ya nos parece más, ¿verdad? Amén. Cónyuge, pero mire, también quiere decir en contra de, ay Señor, y la palabra idónea, amén. Entonces vemos nosotros que dice parte opuesta, en contra de, ay Señor amado, amén. Cuando uno se enamora y se hace novio y después se casa, uno anda ahí caballo, bien, todo color de rosa, como le dicen así a uno. ¿Por qué? Porque uno está con mariposa en el estómago y volando y todo lo demás, solo pensando en ella, ¿verdad? En el caso de ustedes, hermanas, pues en él. Y ahí es donde uno dice, él es, ¿verdad? O ella es la elegida y con ella me voy a casar, con él me voy a quedar. Cuando ya uno decide casarse, entonces uno dice, vaya, ella es mi idónea, amén. Pero el concepto todavía no ha bajado al corazón y muchos piensan, entonces como ella es mi idónea, automáticamente ella va a trabajar conmigo y vamos a hacer las cosas bien y aquí va a haber total armonía y todo va a ir bien. Y no es así, sino que la palabra idónea, imagínense, quiere decir parte opuesta. O sea, ella es mi opuesto, amén, mi parte opuesta, pero no solo porque dicen afuera, polos opuestos se atraen, perdón, sino que es porque no somos así iguales, tenemos que ensamblarnos, y para poderse ensamblar va a haber fricción, va a haber lucha, va a haber posición, van a haber los famosos pleitos, las discusiones, pero que no pasen más allá del límite, ¿verdad? Donde tiene que ser, porque sabemos nosotros que es semejante, ¿verdad?, al trabajo que se dio en el templo de Salomón, que cada uno en las canteras allá, martillazos, allá el ruido, pero a la hora de ensamblar el templo, dice que no se escuchó ni un martillazo, quiere decir que todo casó bien como parte de la obra del Espíritu. Entonces, sí hay momentos de martillazo, de bulla, de discusión, de pleito, amén, pero ahí todo tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Por eso es que comienzo, ¿verdad?, hablando de que el agua
que en nuestro interior está, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, y que nosotros queremos dejar de ser desiertos, queremos dejar de ser estériles. Y ahí es donde ya viene el Señor y nos ilustra que el primer lugar donde Él quiere ministrar, donde fluyen sus ríos, es en el hogar, es en la familia. Y mucha gente, por ejemplo, usted lo ha conocido, descuidan completamente su familia por dedicarse a la iglesia, por dedicarse a otras cosas. Amén. Cosas que son importantes, cosas que son muy valiosas, pero que todo tiene su orden. Por eso hemos aprendido que la primera iglesia que nosotros tenemos que cuidar es nuestra familia. Yo sé que ahí alguien me podría decir, no, y mi alma. Claro, ahí va su alma, es lo primerito, cada uno siendo pastor de uno mismo, pero aquí estamos hablando ya de tratar con otras personas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, si Él no quiere no es bueno que esté solo, entonces tenemos que saber cómo convivir con otras personas, no solamente con nosotros, ¿verdad? Como dice también el apóstol Pablo, el soltero se interesa más en las cosas de Dios, ¿verdad? En cómo agradar a Dios, pero el casado se interesa también más en las cosas del mundo, cómo agradar a su esposa. ¿Por qué? Porque ya el amor, digamos así, y la responsabilidad ya sale de uno, y ya tiene uno que tener el cuidado con otra persona, ya no es una mascota, un perico, un chuchito o un pescadito, ¿verdad? Como el caso del hermano Rafa, sino que ya es entender que debemos de cuidar a otra gente. Amén. Y ya con esto de cuidar a otra gente ya es un peso, ¿verdad? Sobre nuestros hombros, es responsabilidad que tenemos que afrontar, y ahí es donde algunos tiran la toalla, ¿verdad? Y mejor no, dice, aquí yo no. Yo pensé que iba a ser mi idónea, dice, pero ¿qué? Ay, Señor, escuché una vez a una señora que dijo, esa mujer no es idónea, sino que esa es ayuda demonia, dijo. Amén. Y nos dio risa con mi esposa, porque vaya, de ayuda idónea es ayuda demonia, santo Dios, porque hablándonos de una hermana estaba ella, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, y después le echan la culpa a la esposa. Y no, ¿quién es el principal responsable? Vamos a decir el culpable, sino que el principal responsable, ¿quién es? Es el esposo. Por eso es que aquí es donde ya entra en acción el Génesis 2:15. Aquí es donde entra en acción el cultivar y el guardar. Cultivar y guardar. Si él viene y se excusa y dice, estoy cansado, vengo de trabajar, ahorita no quiero nada, que no se queda, salud, entonces está mal. Está cometiendo un gran error. Tiene que amar, ¿verdad? Porque la base es el amor, y si él quiere que la esposa se le someta, entonces tiene que mostrarle amor, y amor no es cariño, ¿verdad? No es solo sobarle la espalda, no, amor es que está dispuesto a pagar el precio por ella, por su familia, a luchar aún en contra del cansancio, aún en contra de la enfermedad, o en contra también de aquellas cosas que son injustas, porque en el hogar se da eso mucho, ¿verdad? Que de repente la esposa exige justicia y tal vez está equivocada, y el esposo dice, pero eso es injusticia. Ella también dice, es injusticia del otro. Y el Señor puede hacer que venga y hable, y le hable el corazón, y le haga entender a uno en base a su palabra que uno está en lo correcto y que ella está en el error. Entonces, ¿qué es lo que se da? Empiezan a pelear, empiezan con aquella discusión, cuando en realidad lo que se debería de hacer, ya uno buscando la voluntad de Dios y siendo espiritual, es clamar al Señor y pedirle al Señor que le hable, que le revele a ella, que le haga entender que eso no está bien. Y ya después, a la hora del momento pues que tenemos que ir pasando, ya sabemos que no hay que darle lugar al diablo, ¿verdad? Efesios 4, 26, 27 dice, airaos pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Eso qué significa? No dejes pasar las cosas para el día siguiente, arréglate en el mismo día. Pero pregunto yo, ¿será que todos hemos logrado arreglar el mismo día siempre? No. A veces hay hogares que pasan 2 días sin hablarse. Hay parejas que pasan 3 días, una semana, y hay algunos exagerados que hasta mes o meses pasan sin hablarse. ¿Y cómo? Y dice alguien, ¿y cómo es el trato? Bueno, ahí solo le da, la esposa le pone el plato de comida, y ahí que llegue a sentar, y si llega el micho antes, pues ni modo, él lo come, ¿va? Pero ahí, si no, o las moscas, y ahí ya lo puse, ya lo serví. Amén. Y en esa situación, ¿verdad? Están ahí
que con esos pleitos, y que hasta cuentan varias anécdotas, ¿verdad? Varias pasadas donde el esposo tenía que madrugar el día siguiente y la esposa pues no sabía que iba a madrugar, y viene y como no se hablaban, solo le escribe en el papelito y le dice: despertame mañana a las 5, le dice, y pone el papel en la mesa, porque solo así se comunicaban. Entonces viene ella y dice: vaya, ahí lo voy a despertar. Entonces pone el papel: ya son las 5, levantate. Y se duerme. ¿Y todo por qué? Porque no se hablan. O sea, qué tremendo. Y después él reclamando: ¿y por qué no me hablaste? Ahí se habló. Y le dijo ella: sí, ahí te dejé el papelito, que ya era la hora, ¿verdad? Entonces, qué triste pensar de que hayan hogares cristianos que hagan eso. Amén. Por eso es que uno tiene que anhelar con todo el corazón vivir la palabra. Y esto hemos estado estudiando: subir al altar. Entonces, acuérdese siempre de mí cuando estén peleados, ¿verdad? Si está el esposo o la esposa peleados, acuérdese lo que dice Efesios 4:27. A ver, ¿qué dice Efesios 4:27? ¿Alguien lo tenía ya? Léalo fuerte, hijo. Dice: y no den al diablo oportunidad alguna. Vale. No den al diablo oportunidad alguna. Me gusta la Reina Valera, porque la Reina Valera dice: y no deis lugar al diablo. Amén. Sabemos que habla de darle oportunidad, de darle como decimos, la carne, ¿verdad? Y para que el enemigo haga estragos, que coma, que devore de nosotros. Sabemos que es como anda como un león, ¿verdad? Buscando a quien devorar, a los carnales, pues. Y nosotros no tenemos que darle de comer. Pero me gusta el no darle lugar, porque yo me pongo a pensar en una cama, en la cama del matrimonio, ¿verdad? De la pareja, y que está la esposa pegada a la pared y él quiere pegarse al otro lado y que hasta después caer de la cama. Entonces en medio dejan un espacio. Por eso yo los molesto a los hermanos y les digo: no le den lugar al diablo en medio de los dos, que vaya a acostar el diablo ahí. Imagínense ustedes eso. ¿Y todo por qué? Porque no quieren subir al altar. Pero cuando uno quiere subir al altar, entonces ¿qué hace uno? ¿Qué decide? Bueno, para empezar, hay un principio muy básico, muy especial en el Evangelio, que usted ya lo ha de conocer, que siempre el más espiritual es el primero en buscar reconcilio. El más espiritual es el primero en buscar ser un pacificador. Ahí se ve. Y también podríamos decir: el más espiritual en el matrimonio es el que más ama. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que más ama es el que busca reconcilio, es el que busca estar en paz, y no busca que le den la razón, sino que busca ser un pacificador. Y alguien podría decir: no, pero entonces quiere decir que ella se le va a encaramar. Si fuera el caso del hombre, ella se le va a encaramar, ella va a mandar, y siempre el hombre va a estar ahí de jugado, dicen algunos, ¿verdad? Corriendo donde ella. Pero no, esto es espiritual. Ya se los he hablado, ya lo he explicado varias ocasiones, pero no hay problema, lo vuelvo a decir. ¿Se acuerda con Abraham y Lot cuando ellos se separaron? Abraham, ¿qué le dijo? Escoge tú primero, Lot. Donde tú agarres, si agarras a la izquierda, yo a la derecha, si agarras al norte, yo al sur, no hay problema. Entonces podría decir alguien: este Abraham sí que es dejado. ¿Por qué es dejado? Porque Lot va a agarrar lo mejor. Amén. Y mire qué pasó. Dice que Lot agarró aparentemente lo más bonito, que hasta se compara, dice la Biblia, ahí con el Edén. En el Génesis lo puede leer, el capítulo 13, se compara con Edén. Dice que era como huerto de riego, que era camino. Pero ¿camino a dónde era? ¿Alguien se acuerda? ¿Camino a dónde? A ver, alumnos. Camino a Sodoma. Amén. Imagínense. ¿Cree usted que agarró la mejor parte? No. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno es espiritual y uno cede en esa manera, y uno busca ser pacificador, aunque uno tenga la razón, dejar, digámoslo así, que la otra persona sienta que estuvo bien, que lo que ella dijo ganó y todo lo demás, pero usted sabe cómo es la condición. Usted está cumpliendo Mateo 5:9, si no me equivoco, ¿verdad? Donde dice: bienaventurados los pacificadores. O sea, hay una bienaventuranza para ser pacificador, y usted lo hace. Entonces, déjeme decirle, el Señor lo va a respaldar. Y cuando el Señor lo respalda a uno, hace que la esposa llegue a la conclusión de entender que de veras no eran así las cosas, y de repente
ahí es donde se va formando esa ayuda idónea. Pero esa ayuda idónea empieza siendo una en contra de uno, una parte opuesta a uno, pero uno tiene que trabajar. ¿Para qué? Para que se vaya dando el proyecto o la voluntad de Dios como originalmente Él la hizo, que debía de ser un paraíso. El hogar tiene que ser un paraíso. Si el esposo es cobarde, se rinde y no quiere luchar, entonces ahí es un gran problema. Por eso se puede echar a perder el paraíso. Amén. Del Edén, dice la Biblia, salía ese río. Y ese río de Dios trae todo el respaldo para usted, trae todo el respaldo para mí de bendecirlo. Si nosotros nos dejamos llevar por ese río. Amén. Amén, hermano, ¿no? Nos dejamos llevar por ese río. Y si nos dejamos llevar por este río, vamos a hacer la voluntad de Dios, hermanos, hermanos. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por eso, y ya para salir, ya me extendí, pero santo Dios. Amén. Vamos, mire cómo no se siente el tiempo aquí, ¿verdad? Leamos antes de llegar a este texto de Cantares, quisiera que viéramos Nehemías 2:8. Amén. Para que vea usted ahí la explicación de lo que le he estado diciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Amén. La palabra bosque es la palabra Pardes, H6508, Pardes. Y dice que es el significado, perdón, es parque, es bosque y es paraíso. Aleluya. Mire qué bonito esto, ¿verdad? Paraíso. Dice la Biblia, ahí se ve que la palabra Asaf quiere decir recolector, quiere decir el que reúne, el que junta, el que congrega. Y ahí donde nosotros vemos que él dice que era el guarda del bosque del rey. El bosque del rey, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Va más allá, ¿verdad? Sabemos que es la iglesia, ya lo vamos a ver. Pero nuestro bosque o nuestro hogar, nuestro huerto tiene que ser un paraíso. Amén. Y ahí es donde uno tiene que tener esa unción del recolector, del que reúne, del que congrega, del que junta, para que no se divida la familia, para que no cada quien agarre para su lado, sino que el hombre haga su papel, hermano. Yo sé que usted se casó enamorado de ella, amén, y si alguien salta diciendo, no, yo no estaba enamorado, pues déjeme decirle, si ya está casado, haga el esfuerzo, busque el nombre del Señor, invoque el nombre del Señor, busque el rostro de Dios y el Señor va a hacer que usted se enamore de ella, amén, que usted ame a sus hijos y el Señor le va a respaldar porque Él le ha dado esa agua que quita toda esterilidad, que quita todo desierto en su corazón primero, en su familia, para que hayan árboles ahí, haya bosque, haya huerto, haya un hogar que sea un paraíso, que haya felicidad. Y eso es lo que me gusta, que el Señor nos está diciendo, mantengan este bosque, mantengan ese paraíso y van a ver que ustedes van a ser felices, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, amén. Eso es lo que Él quiere, Él te quiere bendecir y quiere que seas feliz, amén. Amén. Así que vamos ya para ir pasando, ¿verdad? Entender que nuestro primer lugar o primer estado donde tenemos que trabajar y cuidar es nuestra familia, nuestro hogar. Si usted es un siervo de Dios y el Señor le ha hecho llamado al ministerio, tiene que manifestarlo primero en su casa. Eso lo estudiamos hace unos sábados. Me acuerdo que compartía yo de esto también, de que tenemos que primero cuidar nuestra casa, porque si queremos cuidar la iglesia del Señor, entonces tenemos que trabajar en nuestro hogar, y hay unos que no quieren hacer eso. Cantares 1:6, que era el texto para que yo terminar este punto, ella dice, ¿verdad? Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Hay hermanos en Cristo que andan guardando viñas ajenas, andan guardando familias ajenas, y su familia, que es la suya, no la quieren guardar.
¿Y ahí cómo? Dicen, bueno, es que yo soy pastor, o yo soy un siervo del Señor, y yo ando trabajando por esta familia X, familia Y, familia Z, familia A, familia B, y estoy trabajando con todos ellos. Y a veces los hijos ahí viendo nada más lo que anda haciendo el papá, viendo qué anda haciendo la mamá, y ellos descuidados en la casa. Amén. Y ellos deseando amor, y el papá bien amoroso con medio mundo y con ellos no. Entonces ahí es donde uno dice, está guardando viñas ajenas y la viña de él la está descuidando. Y ahí es donde algunos se molestan como padres, porque esto, bueno, yo creo que por experiencia y por todo lo que he vivido, uno se fija de qué manera a varios les cuesta humillarse, les cuesta rendirse, les cuesta reconocer cuando viene la exhortación del Señor, cuando viene la disciplina que manda el Señor, una palabra que hay que cambiar. Mucha gente se resiste y eso no les gusta. Pero bueno, ahí es el trabajo también que como pastores tenemos que hacer, a modo de que cada quien entienda que hay un orden, hay prioridades, y la principal debería ser cuidar nuestro hogar, nuestra viña primero. Ya después, entonces vamos a ver el otro lugar de donde sale el agua. No sé, ahí te llevo, Iván. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No, 58. Bueno, pero como me quitaron un minuto las hermanas saludando, de que tienen la culpa. Amén. Bueno, vamos a ver, tratemos pues de avanzar, pero por lo menos en esto del hogar, yo quiero que lo trabajen todos, lo trabajemos todos, tengámoslo en cuenta de que cuál es el proyecto original de Dios, que debe ser el hogar, que debe ser un paraíso. Principalmente cuando Él lo creó, cuando Él bajó el Edén a la tierra y puso un huerto, Él lo hizo o lo diseñó o lo colocó como un paraíso. ¿Quién lo echó a perder? El hombre. Amén. Bueno, esto es mucho que hablar. Alguien dirá la mujer, no, pero sabemos que el hombre principalmente, porque ella fue engañada, pero el hombre fue rebelde. Él sabía cómo eran las cosas y decidió comer del fruto con ella. Ahí podemos sacar otras ilustraciones, pero fundamentalmente pues hablaba de eso. Amén. Entonces, ahora ya no es que al nomás casarnos el Señor nos da el paraíso, sino que ahora nosotros como pareja tenemos que trabajar en que este hogar se vuelva un paraíso. O sea, volver al principio. Amén. El principio no es un paraíso. Sí, hay un gran amor, un enamoramiento, una gran felicidad entre la pareja, porque arranca, pero no es un paraíso todavía. Se tiene que volver al principio, volver al original, que es lo que tanto hemos estado hablando. Hay que volver al principio. ¿Cuál es el principio? Un paraíso. Entonces, para que sea paraíso, tiene que trabajar el esposo, la esposa, y irse afinando, como dice Proverbio 27, ¿verdad? Que el hierro con hierro se afila, ¿verdad? Y así también dice el hombre en contacto con su prójimo. Entonces ahí se va afilando. Aquí no va a salir uno de esos que dicen el sabio, el mal, y se aparta. Entonces mejor me aparto de esta mujer porque esta es una vida desgraciada la que estoy llevando. No, allá no se vale, amén. Ahí sí lo aplica, ¿verdad? Lo que dicen, no se aceptan devoluciones, amén. Ahí ya estuvo, ya está con ella, échale gana, como le decían a uno, ya se montó en el macho y netelo, le decían a uno, la mamá, pero al menos en nuestros tiempos, ahora quizá ya no se usa mucho esa expresión. Entonces ahí es donde uno tiene que poner toda su parte y que vuelva al inicio, al original. ¿Cuál es el original? Un paraíso. ¿Qué tiene que ser mi hogar y tu hogar? Un paraíso. Y ser felices. ¿Imposible? No, no es imposible. Él ya hizo descender su río ahí. ¿Y ese río qué trae? Trae fertilidad. Es fácil, o sea, no sé si lo ve fácil, ¿lo creen? ¿O no lo creen? ¿Lo creen, hermano? Entonces creámoslo. ¿Por qué? Porque Él ya te dio su río, ya puso su río ahí. Amén. De Edén salía un río, y ahí está el río en tu hogar, en tu interior, el Espíritu Santo ministrando. Vaya, veamos el otro lugar de donde sale el río. Aleluya.
del templo. Amén. Ezequiel 47:1, la Biblia de las Américas, tengo yo. Estamos hoy aquí, aleluya. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a rendirnos. Aleluya. Dan ganas ya. Amén. Vaya, pero espero que esté recibiendo. Aleluya. Qué bendición. Entonces, hermanos, hermanas. Hermana Basti. Hermana Teresita también. Qué bueno. Ahí me pone hermanos Germán, Proverbios 27:17 en la NBB. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Aleluya. Aquí por eso lo molesto yo, ¿verdad? No me vaya a salir diciendo el sabio ve el mal y se aparta. No. Aquí no se vale. Amén. ¿No se vale? No se vale, hermano Cristo. Hay que echarle ganas, amados esposos que me están escuchando. Échale ganas. Amén. Es una gran bendición tener esposa, así que no ande con cosas ni prestando atención a los poetas de afuera, ¿verdad? Que diga el amor se acaba, el amor se murió, el amor se marchitó. No, a esto no aplica para con usted y conmigo. Amén. Se requiere esfuerzo, eso sí. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Con las tablas de Moisés, de la ley, ¿verdad? Que Dios se las escribió y le dio las tablas. Él las quebró. También el Señor le dijo, bueno, entonces hoy me las vas a labrar vos y yo voy a escribirla, pero hacer tu trabajo. Y esa es figura de las primeras tablas. Dios las hizo, Eva idónea. Las segundas tablas, Moisés las hizo y el Señor escribió sus leyes. Y el trabajo del hombre, haciéndolo en la esposa. Amén. Tiene que ver también el rastro del hombre en la doncella. Amén. En esa mujer preciosa, ¿verdad? Que el Señor te permitió tener como esposa. Amén. Gloria a Dios. Vaya, dice Ezequiel 47:1. Después me hizo volver a la entrada del templo, Biblia de las Américas, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo. Amén. Allá era del Edén, ahora es del templo. Y dice, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Entonces aquí tenemos ya otro río, otras aguas de parte de Dios, que ahora de dónde fluyen, dice, del templo. Amén. ¿Qué nos habla el templo? Aleluya. Amén. Queremos pasar esta cuarentena para hacer un aniversario adelantado. Amén. Amén, hermanos diáconos. Y ahí sí, a ver, al que le toque el día, ¿le va a tocar pesado o todos los diáconos van a ir a limpiar? Amén. Yo creo que todos, hasta los cantores de escuela bíblica, ¿verdad? Vamos a ir a trabajar en el templo. ¿Por qué? Porque queremos regresar también y tener ese acceso en la casa del Señor. Aleluya. Entonces, del templo, ¿qué nos habla el Casadel? ¿Alguien me puede decir unas palabras cuando hablamos de iglesia? ¿Igual que? Algo que se le venga. ¿Iglesia? Huerto. Vale, el huerto también, pero ya hablamos del huerto en la familia, pero sí, la iglesia, como les dije, es el bosque del Señor también. Entonces, es el paraíso del Señor, es un huerto cerrado. Muy bien, hermana Mariela. A ver, otra, la famosa palabra que tanto les martillo yo, que es griega. Ay, bueno, Filadelfia también, está bien, pero una especial que comienza con epi y termina con sinagoga. Ay, Señor. Ay, mi hermano. Hermano Jaciel no dijo. Amén. Episunagoge. Aleluya. ¿Y dónde encontramos episunagoge? ¿Alguien sabe? A ver. ¿Qué versículo? ¿Hebreos? Está cerca, hermana Lupita. A ver, quiero ver si hay algún hermano que lo ha escrito aquí. ¿Cuál es la cita? ¿Hebreos cuál? ¿Hebreos 10 qué? 25. Aquí está Dani, mire. Dani Vargas dice episunagoge. Buena la hermana Dani. Bendito sea el Señor. Amén. Es la palabra episunagoge, que quiere decir una
colección completa, una reunión superior de adoración, amén. Estamos hablando de entrar en otro nivel, más que solo congregarse, más que solo reunirse en la iglesia, saber a qué es lo que uno llega, qué es lo que vamos a hacer, y eso está en Hebreos 10:25, amén. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Dice, no dejando de congregarnos. La palabra episinagoge aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho, pues obviamente griega, ¿verdad? Entonces en el antiguo era hebreo, entonces nosotros la encontramos en el griego. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Hebreos 10:25, y ahí les puedo poner el examen. ¿Y dónde más aparece episinagoge? Aleluya. Les voy a dejar un ratito ahí para ver si escriben a dónde más, y si no, pues tal vez, si me acuerdo, lo menciono. Amén. Amén. Vaya, dice, no dejando, escríbanlo ahí, si los que están aquí presentes saben dónde, no me lo digan ahorita, no lo escríbanlo ahí, apúntenlo para que quede ahí, que ustedes se acordaron. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Ahí está poniendo Hebreos 10:25. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre, digo yo. Amén. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay mucha gente equivocada en las iglesias que piensan que no es necesario congregarse. Para algunos, esto que estamos pasando ahora es lo mejor, es excelente. Nos sacaron de la iglesia. Qué bueno, qué mejor que ya no estén metidos en las 4 paredes y que cada hogar se vuelva una iglesia. Gloria a Dios, suena bonito, ¿verdad? Pero siempre les digo yo, hay tela que cortar, hay tela que cortar, hay tela que cortar. Siempre hay que tener el cuidado, porque para mucha gente esto es lo mejor, y usted lo ha escuchado. Lastimosamente, pues bueno, uno oye de otras transmisiones que de repente le aparecen en Facebook, ¿verdad? Uno está ahí paseando por el Facebook y encuentra algunas predicaciones, y de repente dice el pastor, ahí donde me está escuchando, si me está escuchando en la cocina, en la intimidad de su cuarto, de su habitación, como que dice, en la cama, ¿verdad? En el lavadero o en la sala donde usted está, y eso suena como que fuera bien bonito, ¿verdad? La publicidad como que es un DJ o un locutor de radio y hablando así. Pero hermano, si uno se pone a pensar, imagínese todo lo que se pierde si uno estuviera de esa manera, como dicen algunos hermanos todavía aún en Casadela. Sí, dice, lo estoy viendo, dice, yo veo los cultos. Imagínense que ve los cultos a la hora de que estamos adorando, él está viendo o ella está viendo. O sea, no, ya nosotros sabemos lo que nos perdemos si solo nos dedicáramos a ver. Imagínense todo lo que tenemos en la iglesia, y digamos que no existiera la iglesia y esta fuera la manera de congregarnos. ¿Cuánto se pierde? ¿Cree usted que no se pierde nada? La verdad que se pierde, y mucho. Por eso es que mencionaba a mi esposa la palabra Filadelfia, que hemos aprendido que cuál es la iglesia que va a ser arrebatada. Filadelfia de las 7, amén. Y Filadelfia, que no es casualidad, ¿qué quiere decir? Amor fraternal, dicen aquí las hermanas. Muy bien, amor fraternal. ¿Fraternal qué es? Hermandad. Entonces, amor entre hermanos. Y un amor entre hermanos, o sea, podemos tenerlo nosotros ahorita aquí, pero ¿por qué lo tenemos aquí? Porque ya lo fomentamos y lo conocimos allá. Aleluya. Amén. Cuando nos encontramos, cuando nos abrazamos, cuando platicamos, cuando estamos en contacto unos con otros y echamos chispas entre nosotros, y cuando decíamos en la famosa frase, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad, hermano Simón? El sabio ve el peligro y se aparta, decía uno. Entonces yo les dije, momento, vamos a hacer un alto. Quiere decir de que el mal es su hermano, les dije yo. Quiere decir que el peligro es su hermana. Así es. Aleluya. No es así, hermanos. Tenemos que estar en contacto. Y bueno, en muchos casos hemos vivido, pero un hermano una vez me dijo, yo por eso no sirvo, porque eso de andar en los problemas con los hermanos, mejor evito, me quedo sentada aquí. Qué triste, porque eso no es lo que dice la palabra. Ahí me mandó el texto, hermanos, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? El Proverbio 27,
creo que era el 17, ya me quito de acá, pero era el 17 el que él mencionaba. Y ahí decía, el hombre se va puliendo, se va afinando en contacto con el otro, con el prójimo. Ahí ya está claro, ¿verdad? El versículo ya lo puso hermano Germán, 2 Tesalonicenses 2:1. Primero Dios, que no sea que haya buscado ahí episinagoge en la concordancia, no, sino que se haya acordado. Amén. Y ese es el otro texto donde aparece episinagoge. Ese ya es hablar del encuentro de la iglesia que va a tener con Cristo en el aire. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pero sigamos entonces con esto que le estoy compartiendo. Para algunos esto es lo mejor, esto es lo más tranquilo. Estar aquí es lo mejor. ¿Por qué? Porque están en el sillón, están en la cama, ya no van al culto, ya no gastan gasolina, ya no gastan tiempo, y nosotros sabemos que jamás será un desperdicio. Amén. Todo el tiempo que le dedicamos al Señor jamás será un desperdicio. Y aunque salgamos noche o se esté bastante tiempo el domingo allá, eso no es en vano. Los viernes allá en la cancha de fútbol con los jóvenes, eso no es en vano, aleluya. Con esta barra que me está oyendo aquí que ha venido, y la hermana Susana que juega, dice que la hermana Lupita va a jugar fútbol el que regresemos, dicen por ahí, amén. Allí leí yo a la hermana Ana, que creo que fue que dijo, ay Lupita, vas a jugar, y ella dice básquet, dice, nada, no, fútbol, amén, aleluya. El hermano Dani Aguilar también, verdad, que puedan volver a venir a compartir con nosotros, porque no es solo venir a sudar o ir a jugar, no, sino que es convivir, tener esa armonía, esa comunión, y a eso es a lo que voy yo con la palabra que ya está poniendo ahí hermana Daniela, ¿verdad? El versículo, pero lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 42, en la Reina Valera, y de ahí se desprende otra palabra clave, aleluya, amén. Vaya, antes de que leamos solo quiero dejarle otra vez un poquito ahí. No dejando de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Ahorita, como dice la palabra, el nombre Asaf que leíamos anterior, que era el guarda del bosque del rey, ¿se acuerdan? Entonces yo le decía, ahí como el guarda del bosque del rey, pues sabemos que tiene que ser el hombre, el que guarda el bosque, el que cuida el hogar, pero ahora trayéndolo ya a este tema, pues obviamente es el pastor. Amén. Ahí yo hago la función de Asaf, porque soy guarda del bosque del rey, que el bosque del rey son ustedes como iglesia, y que no es casualidad que Asaf quiere decir el que congrega, el que reúne, el que junta, amén. Y eso es lo que el Señor me ha puesto a hacer a mí, juntarlo, reunirlo, y de esta manera lo estamos haciendo, porque imagínense qué especial que podemos comunicarnos de esta forma. Pero ¿por qué? Le digo yo, porque tenemos ya una gran base de convivir en la iglesia. O sea, si ahorita nosotros nos fuéramos cruzando por ahí, por el Facebook, y usted me mira, podría decir, ¿y este quién es? ¿Y qué hace? Amén. ¿Y será verdad lo que está diciendo? ¿Será que lo vive? ¿Será que tiene autoridad? Bueno, podría decir lo que fuera, pero ya los que nos conocen saben cómo nosotros somos con mi esposa, y saben la base que tenemos en la iglesia. Entonces ahora yo estoy hablando y yo vengo y lo junto y lo estoy reuniendo y les digo, vengan. Y por eso no deje de congregarse. Cuando ya podamos volver, no se pierdan los cultos, amén. Piérdale ya el valor o el amor a la gasolina o al tiempo que usted pueda dedicar para el Señor. En el Señor no se gasta el tiempo, en el Señor se invierte el tiempo. Amén, todo tiene su recompensa, y por eso es que me gusta, antes del 2:42 de hecho, el Salmo 122:1, que siempre lo he ministrado, y me gusta la versión NBI, que dice, yo me alegro cuando me dicen, aleluya. La Reina Valera dice, yo me alegré, pero a mí me gusta yo me alegro cuando me dicen, aleluya. ¿Qué le dicen? Vamos a la casa del Señor, amén. Debería ser alegría que le digan, vamos a la iglesia. Claro que sí, hermano. Eso debería ser motivo de alegría, mayormente nosotros en esta cuarentena, ya que queremos ir a la iglesia, amén. Queremos estar allá, aleluya, celebrándole fiesta. Entonces nos alegramos, pero a eso todavía vamos allá de solo invitar a la iglesia, ¿verdad? Yo les he enseñado de que eso también es cuando alguien me exhorta a que yo cambie, a que yo entregue algo de mi alma.
que me digan, hermano, vamos a la casa del Señor, hermano, rinde el carácter, hermano, deje esa actitud. Entonces nosotros debemos de alegrarnos, pero algunos, ¿qué pasa cuando se les dice sí? Algunos se enojan, amén. Por eso es que lo vuelvo a tomar. Hay algunos que se sienten contentos que estemos en esta condición porque ellos piensan que no es necesario congregarse, pero pobrecitos, amén. Nosotros sí reconocemos que es necesario congregarse, aparte que lo reconocemos por la experiencia, también lo dice la Biblia, amén. Vaya, veamos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Oiga eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto son funciones o son cosas que se hacen en la iglesia, pero me quiero agarrar ahorita de que algo bien especial que pasa en la iglesia, en la sinagoga, en la comunión unos con otros. La palabra comunión en el griego es 2842, G2842, que es la palabra koinonía, amén, que yo siempre las he mencionado. Yo le digo, tiene que haber koinonía, hermana Chabelita, le digo yo, amén, aleluya. Amén. Tiene que haber koinonía, hermano Guillermo, amén. Y dice que koinonía quiere decir sociedad, quiere decir participación o interacción social. Imagínense. ¿Y qué le dicen a uno la gente que quiere dañarlo, quiere ofenderlo, que quiere detenerlo? No tenés vida social. Vos no tenés vida social. Solo en la iglesia pasás metido. Mentiras. Ahí en la iglesia, bueno, aparte que no solo pasamos ahí metidos, porque es un tiempo el que le dedicamos, quizás pasamos más metidos en el trabajo, amén, que en la iglesia. Pero el tiempo que pasamos en la iglesia, sí tenemos vida social, hay sociedad, hay una participación o interacción social, amén. Beneficio, dice, mire, trae beneficio estar en koinonía, ¿sí o no? En comunión, trae beneficio, ayuda. ¿Qué más se da? Dice, compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, hay participación, amén. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos al congregarnos. Por eso es que debemos congregarnos y tener comunión unos con otros. Tenemos koinonía, podemos compartir, podemos estar en familia, estar en sociedad, y como aportaba mi hermana Daniela en la versión TLA, y decidieron ser una gran familia, aleluya, y decidieron vivir como una gran familia, y esa es la koinonía que nos une en Casadela, y por eso es que nos transformamos y nos llamamos Filadelfia, porque tiene que ver un amor fraternal, aleluya, amén, amén. Bueno, ya me agarró la tarde, pero terminemos con esto, ya termino con esto del templo. Veamos el tercer lugar de donde sale el agua, amén, y es del trono, amén, bendito sea el Señor. Apocalipsis 22:1, amén. Cuando hablamos del trono, ¿de qué nos está diciendo? Ahí pueden ustedes escribir. ¿Qué significa el trono? Gloria a Dios. Amén, hermano Alan, ahí está, pendiente, hermana Vanessa. Siempre orando ahí por el hermano Anderson, que yo tengo ratito de no verlo. No sé si ustedes lo han visto ahí conectado, pero si no, pues ayúdenme a orar por él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, del trono. El trono, ¿qué nos habla? Nos habla de el rey, ¿verdad? Y hablar del rey, está sentado en el trono, entonces habla de gobierno, habla de autoridad, y una palabra muy conocida entre nosotros en Casadela, habla de cobertura, amén. Amén. Gloria a Dios. Habla de cobertura, y ahí lo dice, Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, aleluya, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aleluya, amén. Qué especial. El río salía del Edén, salía del templo y salía del trono. Ahora que vemos nosotros esto del trono, yo sé que para muchas hermanas, muchas iglesias, este es un tema áspero, totalmente difícil de aceptar, porque no les parece, y de que haya un pastor, que haya un jefe, que haya una autoridad en la iglesia, y quisieran que fuera una democracia, y aún usted ve que en la misma democracia
hay presidentes, ¿verdad? Hay autoridades que se ponen. Solo que aquí en la iglesia sabemos que no puede ser democracia. En la iglesia tiene que ser el gobierno de Dios, tiene que ser ya teocracia, sea Dios gobernando a través de hombres que Él constituye, que Él pone. Y al entender nosotros que en toda iglesia tiene que haber autoridad, entonces tenemos que reconocer que debe haber un jefe en la congregación. Y eso lo veíamos, por ejemplo, en el día martes en la cueva de Adulán, que aquellos 400 hombres que se juntaron con David, dice que fue David hecho el jefe de todos ellos. Amén. Se necesita que haya una autoridad, se necesita que haya una cobertura en la congregación, que haya un gobierno. Amén. Y por eso me gusta mencionarlo, ¿verdad? Y usted sabe el texto, el pasaje del hermano Germán, ¿verdad? Que dice hermano Janet que es de Germán, aleluya, pero también de todos nosotros los que estamos entrando en este sometimiento, ¿verdad? Romanos 13:1, que el hermano Germán se la debe poner de memoria, ¿verdad? Amén. Y que ahí entendemos nosotros de que toda autoridad que existe es puesta por Dios, y todavía menciona de que el ministro que está puesto por Dios lleva una espada, amén, y que ahí es para poder ejecutar justicia, ¿verdad? Entonces sí se necesita una autoridad, se necesita un gobierno en la congregación, y eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Que nos está poniendo. Hay un texto bien especial que lo menciono, tal vez ahorita sí ya solo para de pasada de salir por causa del tiempo, pero que lo menciono en un tiempo que lo mencioné mucho y me ministró bastante cuando hablábamos de que el Señor ha dejado en su palabra códigos secretos. Sabemos nosotros que hay códigos, hay nombres que se encuentran o se descifran al estudiar esto, y nombres de personas que en la historia nosotros hemos conocido. Entonces, unos malos, otros buenos, y que ahí aparecen. Y por eso yo les decía, a ver, ¿será que nuestros nombres aparecerán en la Biblia también en algún código, de alguna manera en clave? Y entonces me inspiré en eso, y me acuerdo yo que llegué a Zacarías 9:9, donde se acuerdan que habla de un burrito. Aleluya. Y ese burrito que dice la palabra del Señor, pues que iba a ser montado por el rey, hablando del Señor. Y entonces me llamó la atención porque hasta se profetizaba de ese burrito. Entonces dije yo, y si del burrito se profetiza, lo profetizó Zacarías, se dio ya en la realidad, en los evangelios, en la entrada triunfal, como se le conoce, para nuestro Señor a Jerusalén. Entonces digo yo, si es tan así, ¿será que podrá aparecer Iván, podrá aparecer Mayra, podrá aparecer María Elena, podrá aparecer nombres de nosotros ahí en la historia? Bueno, si no aparece literalmente el nombre, pero nuestras vidas podrían estar representadas también con ese burrito. Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque cuando ya vemos el cumplimiento en Mateo, vamos, por ejemplo, Lucas 19:30 y 31, que dice: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. ¿Cómo estaba el burrito? Atado. ¿Cómo estaba usted? ¿Estábamos usted y yo? Atado. Que no me guste que nos comparen con un burrito. Pero imagínense, en la NBI, estoy leyendo la versión NBI, ahí dice burrito. Amén. Lo puedo decir para que nadie se sienta ofendido. Amén. Pero dice que estaba atado y que nadie lo había montado. Entonces, ahí podemos ver nosotros que para qué sirvió ese burrito, para que Jesús lo montara. Entonces, y si nadie lo había montado, es porque haber estado, como decimos, chúcaro, haber estado ese burrito indomable. Amén. Pero de ahí vemos más extendiendo el pasaje en Mateo 21, versículo del 6 al 7, donde dice que el Señor les dio la instrucción, ¿verdad? Que lo desataran y que se lo llevaran, y que si alguien les preguntaba qué estaban haciendo, que les dijeran: el Señor lo necesita. Amén. El Señor te necesita, el Señor me necesita, y Él quiere que estemos desatados. ¿Por qué? Porque atados difícilmente le vamos a poder servir. ¿Se acuerda de Lázaro? Lo resucitó, pero Él ordenó: desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué? Porque desatado difícilmente le vamos a ayudar, le vamos a servir.
pero el Señor lo necesita. Y ahí es donde algunos dicen, Dios no necesita a nadie, nosotros necesitamos de Él. Sí, está bien, pero también Él dice que nos necesita, y esa es parte de su humildad y de su amor tan grande, que nos permite participar en su obra y nos permite colaborar con Él. Amén. Entonces dice, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Amén. Entonces pusieron el manto sobre el burrito y el Señor se sentó ahí. Imagínense. Y eso que nos ha enseñado en Casarela, que el manto de los apóstoles es el que permite que nuestro corazón se libere, se desate. Como decía Hechos 2:42, la doctrina apostólica desata las ataduras del alma y permite que entonces aquellos que nunca habíamos sido montados y que nunca habíamos sido mandados y que decíamos que a mí nadie me manda, que yo me mando solo, que yo hago lo que quiero, nos dejamos montar por nuestro Señor Jesús, que se montara Él en nosotros y que estableciera Él su reino, su gobierno en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que con esto pues termino, aleluya, para que podamos ministrar y que podamos ponernos delante de Él y agradecerle al Señor de que sus ríos nunca se secan, como leíamos al inicio, y son ríos que traen poder, que traen liberación, que traen bendición a nuestras vidas, y por eso recibamos en el nombre de Jesús en nuestro hogar, recibamos en la iglesia, recibamos en el trono de Dios, que ahora sabemos que es el trono de su gracia, donde nosotros nos podemos acercar para hallar misericordia, amén, y alcanzar o obtener el oportuno socorro, que es lo que justamente necesitamos. Amén. 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 Así que, amados hermanos que están hoy con nosotros, qué bendición, y que podamos fluir y exaltar el nombre del Señor todos juntos en este ambiente tan especial que el Señor tiene con cada uno. Amén. Gloria a Dios. Recibamos entonces, cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado. Tú has sido bueno conmigo, Señor. Mi vida te agradece, Señor. Aleluya. Qué privilegio tan grande tengo en esta hora de tener a nuestras hermanas aquí con nosotros en casa. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso poder decir, Señor, gracias, porque tú estás interesado en nosotros. Imagínate que Él dice, alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba de esta agua viva, beba de esta agua que trae vida. Y viene el Señor ministrando nuestras vidas y nos dice, yo ya no quiero que seas un desierto, yo no quiero que seas estéril, yo quiero que seas fértil, yo quiero que seas próspero. Aleluya. Esto es grande, hermano, es su misericordia tan grande. El Señor quiere que seamos prósperos. Dígale, Señor, muchas gracias. Quieres que sea próspero, amado mío. Quieres que mi alma prospere en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu agua. Gracias por estos ríos que fluyen y nunca se secan. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, amado Señor. Gloria a tu nombre. Qué privilegio tan grande. Qué maravilloso eres, Señor. Oh, aleluya. Qué bendito eres, Señor. Gracias. Ministra a tu pueblo, ministre mis hermanos, bendice cada uno, Señor, cada uno de los de Casarela, Padre bendito, que estamos recibiendo este río que sale del Edén para nuestras casas. Bendigo a mi hermana Yanet ahí con Germán, bendigo a hermana No con sus hijos, que ministren este río, hermano Frank ahí con su familia, hermano Balta con familia, hermano Oscar, hermano Guillermo, en el nombre de Jesús. Reciba, hermano Pito, en el nombre de Cristo.
Cristo. Bendito sea Dios, hermano Simón, en su casa. Dígale, Señor, gracias por este río que has mandado a este Edén. Este Edén que en un principio, hablando de nuestra familia, no ha sido un paraíso. Ha habido muchos conflictos, Señor, pero ahora tú me has hecho entender que quieres que vuelva al principio. Tengo que regresar al principio, aleluya. Y este regresar al principio es lo que ahora el Señor te está diciendo, varón. Es lo que Él te demanda, hombre de Dios, que te esfuerces, que trabajes porque se vuelva un paraíso esta casa. Que tu casa sea un paraíso, hermano. Que salgas del trabajo y que puedas llegar a casa y decir, aquí está mi paraíso. Gracias, Señor. A lo mejor, tal vez no con cosas tan ostentosas o tan de lujo, tan cara, pero con lo que tienes te puedas sentir feliz y decir gracias. Gracias, Señor, por esta bendición que tengo de venir a mi casa, poderme sentar en el sillón o poderme recostar, poder estar aquí con mi esposa, poder hablar con mis hijos. Señor, muchas gracias te doy. Gracias te doy por esta bendición que tú me concedes, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor amado, en este hogar que tú me has dado, Padre, porque todo lo que tengo procede de tu mano, Señor. Esta casa, Señor, donde me permites estar, procede de tu mano, Señor. Esta es provisión tuya. Dígalo, hermano, gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor, por los bienes, por los muebles, por los electrodomésticos que tengo, por las cosas que tengo, Señor, hasta por los trastos que tengo, porque todo proviene de tu mano, Señor. Gracias por este espacio que tengo en la casa, sea grande, sea mediano, pequeño. Dale gracias al Señor por el espacio que tienes y dile, Señor, gracias por este hogar, gracias por este paraíso, Señor. Yo bendigo mi casa, Señor, yo bendigo mi familia, yo bendigo, Señor, tanto lo material como lo espiritual. Bendigo mi casa, Señor, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, Padre bueno. Qué misericordia tan grande nos ha dado, que nos permite, Señor amado, estar conformes, estar alegre, estar agradecido, estar contento con lo que tengo. Señor, teniendo sustento y abrigo, debemos de estar alegres nosotros. No hay por qué pasar peleando, Señor. No hay por qué pasar en discordias en el hogar. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, toma todo el control de mi familia y yo voy a hacer mi parte. Yo voy a trabajar en mi parte por cuidarlo, por labrarlo, por cultivarlo, a modo de que se te dé la gloria a ti, Señor. Mira, Padre maravilloso, qué honor, qué privilegio tan grande que nos das de poder estar aquí, Señor, y que en este hogar se predique tu nombre, se viva tu presencia, seas tú el Rey de esta casa, Señor, el Rey de los Reyes en esta casa, Señor. Muchas gracias. Bendigo cada familia de Casadela, Padre mío. Bendigo cada familia, bendigo a mi hermana Loli, Señor, llénala de tu presencia, llénala de tu paz. Bendigo el hogar de mi hermana Ana Gómez, Señor, llénala de ti, Señor, a Vanessa, a Alex, a Débora, Padre, a su esposo. Ten misericordia, Señor amado, en esa familia. Derrama tu gracia, oh eterno Dios, en el nombre de Jesús. El hogar de mi hermano Orlando, yo lo bendigo, Señor, con mi hermana Basti y sus hijos. Sean bendecidos a casa, Señor. Que esa casa se vuelva un paraíso para ellos, Padre. Que sea un paraíso, Señor. Que podamos trabajar, Señor, si aún no lo ves, pues entender que tenemos que trabajar. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Entiendan, varones, hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer, no desistas, no te rindas, hay trabajo que hacer. No digas, es que yo ya hice todo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Sabes? El único que puede decir eso es nuestro Dios, porque si Él dijera eso, como lo dijo en Isaías 5 por su viña, ¿qué más? Díganme, ¿qué más puedo hacer por mi viña que yo ya no haya hecho?
Quiere decir que es trabajo que nos falta hacer como varones en la casa, como esposos. Entendamos, hay trabajo por hacer todavía. No digas, ya, ¿qué más puedo hacer si ya hice todo? No has hecho todo, hermano. Entiéndelo, no has hecho todo. Porque si hicieras todo, créeme, sería un paraíso tu hogar. Sería un paraíso tu hogar. Yo le doy gracias al Señor por mi casa, por mi familia. Yo le doy gracias a Dios por este paraíso que Él me ha dado. Da gusto estar en esta casa, da gusto estar aquí con mis hijos, con mi esposa. Se siente uno a gusto, feliz de estar acá, dándole gracias al Señor. Así que, amados hermanos, ustedes que están solos físicamente, para ustedes también va este mensaje, que ese hogar que tienen, que se vuelva un paraíso, ese lugar, ese huerto donde sabemos que el Señor se hace presente en sus vidas, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos deja. Ahí está Él, que se vuelva un paraíso, que puedas llegar a tu casa y sentirte a gusto, sentirte alegre, tranquilo, agradecido con Él. Agradecele tú que vives con tu madre, con tu padre. Dale gracias a Dios porque estás ahí en tu casa. Es de ser agradecidos, hermano, en el nombre de Jesús. Mire cuánta gente dice en esta cuarentena van a haber divorcios porque ya las parejas no se aguantan de estar juntas. Hermano, nosotros como cristianos sabemos que el divorcio no existe entre nosotros. Guardémonos en santidad, guardémonos en obediencia, amémonos unos a otros, esforcémonos, iglesia. Viva para Dios, viva para Dios, vive para Él en el nombre de Jesús. Enamórate de tu esposa, enamórate de tu esposo, esfuérzate, dile: Señor, ayúdame, quiero volver a enamorarme de él, de ella. Hágalo en el nombre de Jesús, que el Señor está aquí. Él te ha dado todos sus recursos, Él ha hecho entrar ese río precioso en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Él ha puesto este río para ministrar tu hogar y que vuelva al principio, que se vuelva un paraíso. Aleluya. Gracias te doy, eterno Dios, qué privilegio tan grande nos concedes. Oh, amado mío, gracias. Dígale: gracias, amado mío, gracias. Dile a Daniela Vargas: gracias. Oh, gracias, amado mío. Dígale, hermana Alexandra: gracias, hermana Miriam. Dígale: gracias, Señor, qué privilegio tan grande me das. Gracias por concederme entender estas verdades, Señor. Aquellos que dicen que es imposible, solo déjame decirte: nada imposible para Dios. Y si Él ha puesto este río a correr en tu interior, es el Espíritu Santo fluyendo en tu interior. Y para Él nada es imposible, nada es imposible. Así que no me digas que no puedes, no me digas que estás solo. Él ha hecho salir un río en Edén, en este hogar, en este huerto. Él ha hecho correr este río para bendición tuya. Recibe en el nombre de Jesús. Síguenos en Facebook para disfrutar de esta transmisión completa. En la descripción de este video tienes un enlace a la transmisión completa en Facebook y un enlace a la lista de reproducción a la que pertenece. Bendiciones.